Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Bienvenido a todos a una práctica más del Club de la Práctica Integral. Estamos aquí con Diana Murillo y en el Teatro de las Emociones. Le he pedido un tiempo de su espacio para poder explicar las nuevas actividades que vamos a hacer ahora en el Club de Práctica Integral. Empezaremos, la primera gran novedad es que el 24 de septiembre tendremos las primeras jornadas sobre hábitos transformadores. Ahí tendremos a 5 ponentes que nos van a hablar sobre el camino de la práctica, sobre la parte formativa y los talleres que van a ver, y también sobre los grupos de apoyo, que esta es la gran novedad, que tengo mucha ilusión sobre esa nueva área del club, en la cual nos juntaremos en grupos de 3 a 10 personas, y cada grupo va a definir un propósito, o sea, cada persona define un propósito y se juntarán en grupos afines. ¿Vale? Es decir, que habrá grupos que, por ejemplo, unos querrán meditar, otros querrán mejorar la dieta, habrá grupos que quieren tener mejores relaciones con otras personas, otros comenzar un negocio y así, ¿no? Entonces, esos grupos de afinidad nos juntaremos para ir trabajando cada uno su propósito similar, pero cada uno tendrá pequeñas variaciones. Eso tendremos reuniones semanales o quincenales, exclusivamente el grupo, y guiado por un facilitador que le va a ir recorriendo todo ese camino. En el Club de la Práctica decimos que tenemos una metodología, tenemos 2 potenciadores, que son los talleres y son los grupos de apoyo, y tenemos 3 habilidades que cambiaremos por año. O sea, que el objetivo sea que cada socio del Club de la Práctica Integral al menos adquiera 3 habilidades o 3 hábitos por año. ¿Vale? Así que imaginaros quién podemos llegar a ser si después en 3, 4 años, si cada año logramos al menos cambiar 3 habilidades. Ese es nuestro propósito. Cuando digo 3, probablemente sean 3 habilidades importantes, esas que siempre nos han costado y estuvimos parados, y por eso le queremos dar esos 3 meses más o menos, 4 meses para cada habilidad para irla adquiriendo bien. Porque creemos nosotros que los 28 días que se suelen decir en muchos sitios para cambiar un hábito, para hábitos importantes se queda un poco pobre, ¿no? Necesitamos alrededor de 3 meses, nos dice la ciencia, para hábitos importantes, habilidades importantes que queremos adquirir. Con los 28 días no es suficiente. Así nosotros trabajamos bien porque queremos hacerlo bien, bien sólido y poder adquirir en total 3 habilidades por año. Así que en eso estamos y bueno, os invitamos a visitar la página web www.practicaintegral.com, que debajo del vídeo lo podéis ver. Bueno, y sin más, damos la bienvenida a Diana. Hola, Diana. Gracias, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a Bueno, hoy practicar. vamos a ver qué tan consciente es nuestra escucha. La invitación a la escucha consciente, que tiene muchos matices, pero hoy nos vamos a enfocar un poco en esa capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de la disposición que tenemos para escuchar. ¿Sí? Ahí yo conocí una persona que decía que su práctica era, con su pareja, era quedarse callado para que ella pensara que la estaba escuchando. Entonces, pues, escuchar conscientemente no es solo quedarse callado, ¿no? Entonces es un ejercicio y un tema que parece obvio porque todos los días o casi todos los días de la vida nosotros conversamos con alguien y se supone que le escuchamos. Pero de qué manera escuchamos es bien importante y tiene que ver mucho con las emociones que sentimos y que invitamos al otro. Entonces, para esto voy a arrancar partiendo de nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Nosotros como mamíferos tenemos un cerebro bastante complejo, que nos permite, por supuesto, vivir las paradojas, nos permite vivir unas experiencias variopintas bastante amplias,
diversas. Entonces vamos a explicar, si me ayudas a compartir la imagen. Tenemos, gracias Gustavo, tenemos nuestro cerebro reptiliano que está encargado del instinto y de cuidar nuestra supervivencia. Entonces, si nosotros vamos cruzando una avenida y aparece un camión que no hemos percibido, pues nuestro cerebro reptiliano nos va a hacer correr, mirar qué hacer y ahí no tenemos mayor tiempo para pensar, ese señor me habrá visto, ¿será que paro? ¿Estará empático conmigo? ¿Lo voy a escuchar? Sí, tomar más decisiones que salir corriendo y cuidar nuestra supervivencia, ¿no? O cuando recibimos de pronto un ataque o alguna situación que nos lleve a cuidar la vida, pues eh, este cerebro nos activa todo el organismo para simplemente actuar. Después de que hemos actuado, es que tenemos la capacidad de incluso conectar con la emoción y evaluar qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicimos. A veces primero reaccionamos y después nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Tenemos nuestro cerebro límbico, que es más evolucionado, o sea, primero se dio el cerebro reptiliano, luego con la evolución emerge el cerebro límbico, que entonces ya empieza a darnos la capacidad de tener emociones, de tener una percepción de la cual no tenemos conciencia necesariamente, y allí está, por supuesto, se activa el miedo, emociones como el miedo, y esto es bien importante para lo que voy a explicar después. Luego con la evolución surge el neocórtex, que es la capacidad de tener mente racional, de hacer los procesos superiores de memoria, razonamiento, percibir y darnos cuenta, el darnos cuenta, la capacidad de asociar. Entonces todas los procesos superiores, las funciones superiores están ligadas al neocórtex. Por supuesto que nosotros como mamíferos tenemos estas tres funciones conectadas y tenemos la capacidad de reconocer qué es lo que ocurre con estos cerebros más básicos, pero necesitamos entrenamiento para reconocer estos contenidos o estas reacciones. Nosotros desde pequeños no es que nos digan, date cuenta cómo está reaccionando tu cuerpo, date cuenta. No, nosotros vamos viviendo y no hemos desarrollado la capacidad de darnos cuenta a menos que empecemos una disciplina o unos procesos para empezar a reconocer esto que pasa. Entonces, cuando nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro organismo capta una diferencia, que puede ser una diferencia de color de piel, de raza, de cultura, de forma de vestir, una diferencia en estatura, una diferencia de género, una diferencia de ideología, de razonamiento, nuestro cerebro empieza a cumplir su primera función, que es la supervivencia. Nos dice, hay un elemento extraño, defiéndete, lucha, ¿sí? O huye. Y nos activa esas tres respuestas, huida, defensa o lucha. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestra capacidad de escucha o de comunicación? Si una persona nos plantea algo diferente, pues nos podremos dar cuenta de algunas reacciones que son, por ejemplo, que la persona no ha terminado de explicar y yo ya estoy elaborando la respuesta que le voy a dar. Es decir, no la he escuchado. Muchas veces empezamos a elaborar la respuesta cuando ya nos han dado una idea distinta a la que estoy pensando yo o a mi postura, ¿no? Por ejemplo, para tomar una noticia muy reciente a nivel mundial, murió la reina. Si a mí la reina me caía muy bien y me parece una mujer admirable y alguien viene a hablar mal de la reina, yo no lo dejo, ni siquiera escucho todo y ya empiezo a recopilar en mi mente una cantidad de informaciones que van a reivindicar la imagen de la reina, por ejemplo, ¿sí? Esa es una de las reacciones y todavía no he escuchado nada, ¿no? O
Por ejemplo, puedo empezar a apretar el maxilar como si fuera a responder ante el ataque a mi forma de pensar, ¿no? Empiezo así a mostrar dientes y apretar, y si estoy en un contexto en el que yo creo que no puedo contraargumentar, entonces muy probablemente me va a llevar mis maceteros bien tensos y mi maxilar bien apretado, y de pronto mi corazón empiece a palpitar más y se me suba la temperatura, ¿no? Y todavía la persona no ha terminado de explicar su postura, ¿sí? O puedo interrumpirla. No, 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 espérate. No, la reina tal cosa. Y empiezo a argumentar y no le dejo hablar. Eso entre muchas otras posibilidades. Entonces, la invitación de hoy es a reconocer qué pasa con nuestro sistema nervioso cuando recibimos información de diferencia, y qué pasa con ese sistema nervioso cuando recibimos una información que se asemeja a lo que nosotros consideramos. Entonces, muy probablemente, si llega otra persona y me habla de la reina de la misma manera en que yo pienso de ella, me voy a sentir relajada, voy a respirar profundo, entonces ahí sí voy a querer escucharla, no voy a sentirme amenazada, entonces no voy a querer ni huir, ni contraatacar, ni defenderme. Entonces, por eso, para comprender cómo escucho, pues la invitación es a observar mi interior para decidir qué hago en el exterior y así empezar a construir la coherencia que quiero tener en mis relaciones y en este mundo de lo emocional y de lo relacional con los demás. Entonces ya puedes dejar de compartir pantalla, Gustavo, gracias. Entonces, vamos a hacer una práctica que nos va a poner precisamente en esa posibilidad de revisar la diferencia y la semejanza, eh, como impacta nuestro mundo interno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Que esa comunicación que vimos de los tres cerebros se interrumpe. Entonces, hay una interrupción en la conexión entre el sistema límbico y el neocórtex. Entonces, ahí dejamos muchas veces de elegir o de decidir. Entonces, hoy nos vamos a dar el tiempo de observar esa desconexión, ¿sí? Y de observar qué pasa con nosotros cuando nos desconectamos y qué nos dan ganas de hacer cuando esto ocurre. Entonces voy a explicar la práctica porque nos vamos a dar el tiempo un poco de explorarnos así de esta manera. Vamos a ir por parejas y cada pareja va a llevar el tiempo para que alcancemos a hacerlo todo. 2 minutos, una de las dos personas deciden quién es A y quién es B. Entonces, por 2 minutos, la persona A habla sobre un tema. Y luego, la persona B le va a responder de tal manera, le va a dar una respuesta basada en las semejanzas, es decir, le va a hablar de tal manera que sea en sintonía con lo que la persona A expresó. Por ejemplo, si la persona A habló de lo grato que es tener hijos y cómo emerge ese amor hacia los hijos y la necesidad de cuidar y de que estén bien, entonces la persona B le va a seguir la idea y a responderle que sí, que es muy lindo los hijos y que el amor hacia los hijos es una autorrealización muy linda, bueno, no sé, lo que surja allí, ¿no? Luego de esos, y también van a ser 2 minutos. Luego la persona A vuelve a hablar sobre un tema. Puede ser otro tema, puede ser el mismo, y la persona B le va a responder por 2 minutos basándose en las diferencias. Entonces, si la persona A habló de lo lindo que es tener hijos, esta persona le va a decir, no, a mí sí no me gusta tener hijos. Los hijos son, y le puede decir muchas cosas completamente opuestas, ¿sí?, a lo que ha expresado la persona A. ¿Mm? Y termina los 2 minutos. Luego la persona A vuelve a hablar por 2 minutos sobre un tema.
Y la persona B le va a responder de la siguiente manera. Primero, le va a reflejar lo que dijo, como un parafraseo. Como quien dice, noto que estás diciendo que para ti los hijos son una experiencia muy agradable. O sea, le reflejo lo que ha dicho. Digo de otra manera o de una forma parecida lo que esa persona dijo. Luego, le vuelvo a decir algo de semejanza. Veo que, entonces sería así. Veo que para ti es una experiencia muy grata tener hijos. Los hijos son una experiencia maravillosa de autorrealización y luego le va a agregar algo de diferencia. Conozco a varias personas que no disfrutan tener hijos. Entonces, la persona en esta tercera respuesta, la persona B va a agregar 3 contenidos. Le va a reflejar primero, luego le va a dar semejanzas y luego va a hablar de diferencias. Y esa respuesta va a llevar también 2 minutos. Y vamos a, durante el ejercicio, observar qué pasa con nosotros, qué pasa internamente con cada uno de estos pasos que vamos a seguir. Luego de que terminen eso, pues hay el cambio de roles. Quien era A pasa a B y viceversa, y los mismos tiempos van a hacer el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta acerca de la instrucción? Y yo quisiera anotar los 3 puntos, la Sí. semejanza, la diferencia que dijiste, uno más. Y en el tercer punto, lo primero, vas a introducir primero un parafraseo o reflejarle a la persona qué fue lo que acabó de decir. Como volverte espejo de lo que acaba de decir. Entonces, en el tercer punto es reflejar, luego semejanzas y luego diferencias. Esto, Vas a Diana, unir esos 3. ¿Sí? pueden practicarlo en las casas, desde con familia, con amigos. Claro, este es un ejercicio buenísimo para que practiquen con todas aquellas personas que se quieren llevar bien. Y, por ejemplo, si se hace como una especie de juego, por ejemplo, con niños o con hijos, con la pareja, realmente puede producir un gran cambio en nuestra capacidad de escucha. Diana, por favor, Ah, el primero era... Como ve, el primero cómo, son cómo yo semejanzas. observo, lo que yo capté y le digo lo El que... primero, mira, Sí. Juana, el primero, la persona te habla, si tú estás escuchando y siendo la persona B, la persona te habla y tú le vas a responder con semejanzas, con una idea semejante. En el segundo, tú le vas a responder basándote en diferencias. Le vas a responder con algo completamente distinto a lo que la persona dijo. Y en el tercero, vas a reflejar, luego dar semejanza y luego dar diferencia. Nos vamos a la práctica. Bueno, pues nos despedimos aquí del vídeo. Les recordamos que estamos ahí en el Club de la Práctica Integral para que nos vean y nos puedan seguir. Y bueno, pues los que estamos aquí vamos a directos a la práctica. Ya. Ok, entonces compartiendo ya como el resultado y la experiencia de los grupos, entonces estamos conversando algo que Diane Hamilton aclara y es que esta secuencia de reflejar el contenido, de decirle al otro, mira, tú me estabas diciendo esto o me parece oírte o me parece entenderte o lo que te estoy entendiendo es tal cosa y entonces uno refleja lo que el otro ha dicho permite que el sistema nervioso central se relaje, como que la respuesta de huida o defensa baje y uno esté en disposición con la otra persona. Luego, hablar de las semejanzas, igual cuando uno habla de las semejanzas o del punto parecido, ya implica una mínima diferencia, pero es como un continuo. ¿Sí? Y por eso ayuda mucho a que después sí se pueda hablar de la diferencia, hablando de la última manera en que uno refleja. Entonces, incluso puede uno decir, me permites decirte algo distinto, me permites generar un contraste
Y esta parte pues ayuda mucho a que la persona esté dispuesta para recibir algo de diferencia, ¿no? Yo en el ejemplo y en la respuesta que le di a Luz Marina, pues no le pedí permiso, sino salté muy fuertemente de la semejanza a la diferencia, incluso con una crítica y un juicio absoluto a lo que estaba diciendo, ¿sí? Y eso, ese tipo de cosas normalmente alteran el sistema nervioso porque es lo que lo activa para proteger. Entonces, pero es muy diferente si la conversación ha venido de como en un continuo y en una aceptación y después digo, te puedo generar algo de contraste. Sí, como cuando hablamos de lo del colegio. Sí, lo hicimos así, ¿sí? Sí, 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 claro. Entonces, Lucero, yo hablaba del colegio en el que estudié media, que lo amo y es una experiencia maravillosa. Y entonces ella empezó a reflejarme, incluso cuando estábamos conversando, me empezó a reflejar, sí, sí, tienes una experiencia muy linda. Entonces eso hace que uno quiera continuar la conversación. Sí. Pero ya después decía, no, para mí eso sí, el colegio, nada que si no me gusta. Entonces ya genera, lo interesante de esto es poder observar qué está pasando con nosotros internamente cuando este tipo de contenidos nos llegan después de haber expuesto un punto de vista. Entonces me gustaría escucharlos, ¿qué más pasó allí? ¿Qué más pasó con esos tres contrastes? Esto de mantenernos un buen tiempo en la semejanza nos puede generar algo de Sí. esfuerzo, sobre todo si la persona ha planteado algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que sí es un entrenamiento, poder encontrar eso en lo que me puedo parecer o en algunos contextos, por ejemplo, de terapia también se usa la metáfora de tejer un puente entre el otro y yo, o la postura del otro y la mía. Entonces, implica como de pronto abrir un poco del espacio y la mente a ver qué es lo que el otro, lo que dice el otro tiene de válido para que yo pueda hablar de algo semejante, basándome en la semejanza y poder decir, ah, sí, tu punto de vista tiene esta parte de realidad, esta versión de realidad o esta versión de algo válido, ¿no? Una perspectiva válida, aunque sea en este pedacito, así sea un pedacito pequeño para mí, pero eso permite que nos conectemos como personas y que la emoción de ambas pueda sintonizarse un poco, ¿no? Y después sí Sí, hablar de las diferencias, ¿no? Pero sí, sí requiere sí, un esfuerzo a veces sí, sostenernos en la sí. semejanza. Y recuerdo esa frase con mucha frecuencia, creo que es de Wilber, que dice que nadie está 100% equivocado. Ni Cuando suceden 100% esas cosas, equivocado, entonces ni hago el 100% esfuerzo. equivocado. Hago el esfuerzo, sí, para ponerme en sintonía con el otro. Exacto. Sí implica un esfuerzo, implica una Sí, intención. Y sí, eso, sí. Dayan, por ejemplo, señala mucho el poder de la intención, como en otros contextos también se señala, ¿no? ¿Qué quiero yo en este diálogo? Entonces, tener algo de semejante, si esa es mi intención, tendré que hacer ese pequeño esfuerzo de mirar, Sí, encontrar de esa perspectiva que me está mostrando qué podría sí, ser válido y en qué podría yo semejar. sí, muy bueno. Creo que aquí es importante aclarar, creo yo, que no por eso hay que falsear lo que uno piensa, o sea, sino que tienes que decir realmente las cosas que estés y no darle la razón al otro aunque tú no lo pienses, ¿no? Sí, no, no, Claro, no, no. claro, cuando no lo pienso, también es muy válido, por ejemplo, preguntar, ¿qué te hace verlo así? ¿Desde dónde lo ves? ¿Sí? O sea, poder indagar, porque una pregunta de donde la persona pueda explicar mejor su perspectiva, también abre un camino a la semejanza, ¿no? Abre un camino a la comprensión, o sea, a poder ver desde dónde lo ve la otra persona y poder entender cuál es la experiencia del otro. Finalmente, todos compartimos esta experiencia humana que tiene tantos matices, ¿no? Y que es tan multidimensional, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez escuchaba a alguien que es completamente amante, fanático
de la tauromaquia. Entonces yo le decía, ¿qué hace que sea para ti tan importante, tan valiosa? Y empezó a explicar una cantidad de cosas sobre el toro, sobre la pasión, sobre la sangre, sobre la crianza, entonces yo decía, yo nunca lo había visto de esa manera, ¿sí? Nunca lo había visto de esa manera. Tocó unos temas que yo nunca había visto, entonces también puede que le amplíe a uno la perspectiva y la persona también siente que puede hablar, que puede expresarlo. Pero si yo de una vez le hubiera dicho, uy, no, eso a mí me parece terrible, menos mal que en Bogotá cerraron la Plaza de Toros, no, pues hubiera sido el fin de la conversación y de la cena en la que estábamos, ¿no? No sé si quieran comentar algo más antes de cerrar. Juana. Yo quisiera más práctica de esto.